tema de sistemática, ¿no? Y habíamos visto en todo caso el aporte de cómo otras disciplinas, ¿no? Como en este caso la paleontología, contribuía para lo que serían, ¿no? Búsquedas o hallazgos de determinados caracteres que van a significar divisiones, ¿no? En la cual podemos nosotros posteriormente comprenderlos en estos cladogramas, ¿no? En estas figuras que ya se diseñan a partir de estos hallazgos, o no solamente estos registros fósiles, sino también aportes desde el punto de vista molecular, ¿no? Pero en todo caso, sin pasar por alto la idea de dejar estos dos, en todo caso, estas dos slides, ¿no? Es de que ustedes tengan en cuenta de que el aporte para construir estos cladogramas, que vamos a verlo en más detalle en esta sección, ¿no? Es ese aporte de la paleontología que pueda contribuir, ¿no? Tanto una paleontología en el sentido de revisiones de hallazgos, de fósiles, ¿no? Tanto de animales y también, ¿por qué no? Registros vegetales, ¿no? Y hablábamos de esta disciplina que es la paleobotánica, que encuentra, ¿no? Encuentra en ambientes bastante rústicos, ¿no? Estos, pues, representaciones, ¿no? Estos registros fosilizados de lo que serían eh, plantas primitivas, ¿no? O en todo caso, pues, algunos ya de repente, pues, inclusive lo que podemos hoy en día conocer como briofitas, ¿no? Eh, algunas de estos hallazgos entonces se quedan registrados en esas piedras, en esas rocas, ¿no? Y que contribuyen, como les decía, para poder crear, para poder organizar toda la información y así ir construyendo, ¿no? Estos cladogramas. Bien, entonces esto es en líneas generales de la contribución de la paleontología. Entonces, habíamos visto, ¿no? Que la sistemática viene a ser el área de la biología que se preocupa en comprender la filogenética, ¿no? La filogenia, en todo caso, que viene a ser, que nos viene a narrar, en todo caso, una historia evolutiva de las especies, ¿no? Especies vivas, ¿no? Es una ciencia de la diversidad, entonces, que organiza, ¿no? A través de informaciones relevantes, como les decía, contribuidas por el aporte paleontológico, o en todo caso un aporte genético, ¿no? La diversidad de las especies, ¿no? Entonces, en esa disciplina se intenta interpretar eh, esa organización, ¿no? Y dándole un sentido también cronológico en el tiempo. Son hallazgos, en todo caso, que se han podido registrar a lo largo de millones de años, ¿no? En todo caso, pues ese aporte, ese avance, ¿no? Habíamos visto en un capítulo anterior que existen mutaciones, en todo caso, pues deleterias, que hacen que algunos caracteres se pierdan en el tiempo, ¿no? O en todo caso vamos a ver de repente que algunos registros aparecen de pronto sin, digamos, presencia de un anterior ancestro, ¿no? Estar presentes en un grupo, ¿no? En un grupo bastante distanciado. Entonces hay un aporte de la filogenética, de la taxonomía, de la ecología, de la paleontología en esta organización, en esta disciplina que tiene la sistemática. Contribuye entonces de forma que sintetiza, ¿no? Los conceptos a través de una organización de estos dibujos que se generan, ¿no?
Vamos, en líneas generales, podemos decir de que se puede dividir en una filogenética y en una taxonomía. Entonces, la filogenética presupone tres puntos donde interpreta que la vida viene a ser surgida por un ancestro común, solo única vez, ¿no? Y por ello todos los organismos vendrían de un ancestro común. El hecho de que establece también un proceso de diversificación para ir consiguiendo avanzar y entender algunos organismos un poco más que van sumando más caracteres, ¿no? Más caracteres, más funciones en todo caso, ¿no? A la vez también las características de los organismos van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, a la vez que va interpretando cómo caracteres se van sumando para una siguiente generación, va considerando también la influencia de factores externos, ¿no? Para este proceso evolutivo, ¿no? Que se genera a lo largo del tiempo, ¿no? Y en el caso de la taxonomía, ¿no? Es la ciencia biológica que se encarga de ordenar, comparar, diferenciar los organismos y clasificarlos jerárquicamente, ¿no? Entonces ya habíamos visto en la contribución que viene a realizar Linneo, ¿no? En el aspecto de poder agrupar especies, ¿no? Ir jerarquizando las especies, ¿no? Ir sumando en todo caso, digamos, en grado de características que tienen en común, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en esta pirámide invertida, en la cual tenemos como un gran grupo, ¿no? Lo que viene a ser un reino, ¿no? En en un principio, en todo caso, más pequeño, en una condición un poco más pequeña, el, el grupo de filo, ¿no? O división. eh, Esta división en todo caso puede dar origen a clases, ¿no? Las clases pueden dar origen a órdenes y estas órdenes van a estar agrupadas en diversas familias y las familias vienen a estar agrupadas por diversos géneros y también estos géneros, ¿no? Pueden estar pues incluidas ya las especies, ¿no? En su individualidad, ¿no? Entonces, esta figura, en todo caso, de una forma invertida, ¿no? Podemos nosotros, en todo caso, abstraer y lo podemos colocar de una forma en la cual el reino sea en la parte de arriba, ¿no? Y ir bajando en jerarquía. Pero esta figura, en todo caso, nos está induciendo a lo que la sistemática va a ir plasmando, que es a través de los clados, ¿no? En la cual, pues, el clado representa un grupo que tendría características comunes, ¿no? Características comunes. Y esto, en todo caso, quiero que se entienda como algo muy amplio, ¿no? Muy amplio, que no solamente agrupa de repente a plantas, no solamente pues agrupa a un grupo de plantas, ¿no? Sino estamos hablando también de animales, de especies pues unicelulares, ¿no? Que van teniendo un grado mayor de complejidad. Pero en todo caso, pues podemos nosotros, a fin de poder entender mejor, ¿no? Trabajar con especies vegetales, que es lo que más estamos relacionados con las plantas, ¿no? En todo caso, también con los animales, que es lo que nosotros podemos, de alguna forma, sin llegar a profundar, ¿no? Sin llegar a profundizar organismos más pequeños, ¿no? Que también nos pueden dar informaciones relevantes. Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos a mostrar cladogramas que nos van a indicar el avance
y la aparición de caracteres, ¿no? En función de nombres que utilizan, ¿no? La sistemática para poder entender, ¿no? Entender la diversificación que ocurre en este contexto de sistemática. Bien, entonces habíamos visto hasta ayer que habíamos revisado un poco de cómo había venido, ¿no? La idea de poder organizar estos organismos vivos, agrupar esos organismos vivos a través de un pensamiento que solamente relacionaba evolución, ¿no? Hasta pues hasta Whitaker, ¿no? Walls y otros aportes más tenían ese principio de evolución, ¿no? Pero en todo caso viene a contribuir, ¿no? Esta escuela filogenética que comienzan a utilizar estos clados para poder informar, ¿no? La aparición de caracteres para una diversificación, ¿no? Entonces, la filogenética va a usar apenas novedades evolutivas para formar grupos y hay un método para corroborar una hipótesis de parentesco, ¿no? La filogenética, en todo caso, intenta a través de esos clados que va formándose, ¿no? Intenta colocar propuestas, ¿no? Intenta colocar propuestas de la división que surge, ¿no? Debido a la presencia de caracteres. Claro está que esas propuestas tienen que estar, pues, fundamentadas en estudios genéticos, ¿no? ADN, ARN, estudios taxonómicos, ¿no? En la cual, pues, impliquen observaciones fenotípicas, ¿no? De, por ejemplo, de animales, ¿no? O de plantas, apariciones, de repente el desarrollo de la flor, ¿no? Entonces, todo eso va contribuyendo a afinar, ¿no? Las secciones que se van formando, ¿no? Que pueden ir formando con esas propuestas para organizar enclaves, ¿no? Entonces, solamente para seguir con nuestra idea, esta es una representación de Whitaker, ¿no? Que ya estamos familiarizados con el hecho de mostrar a través de esta organización, ¿no? Los 5 reinos que él establecía, utilizando principios evolutivos, ¿no? Por el cual él coloca entonces en la base a lo que él representaba como organismos procariotas, unicelulares, ¿no? Con una base, con un aspecto bastante primitivo, ¿no? Y seguimos en todo caso avanzando con especies más complejas, ¿no? Organismos más pluricelulares y que tienden a tener también una organización en la forma de alimentación, ¿no? Porque él hace una distinción en lo que las plantas llegan a obtener, cómo ellas llegan a obtener, perdón, los reinos, en todo caso, cómo ellos llegan a obtener su energía, ¿no? Entonces, presupone algunas divisiones con respecto a esa obtención de energía, ¿no? Y entonces establece organismos autótrofos, organismos que realizan absorción, ¿no? Organismos, en todo caso, que van tras la búsqueda de sus alimentos, que serían los heterótrofos, ¿no? Que en todo caso, pues, tienden a realizar una ingestación de esos alimentos, ¿no? Entonces, la propuesta hasta, digamos, esta idea intenta plasmar un concepto evolucionista, ¿no? Y digamos que aquí no estaríamos viendo, ¿no? Lo que posteriormente coloca la escuela cladística, ¿no? Que son ya informaciones de caracteres, ¿no?
Entonces, la escuela cladística, ¿no? O lo que vendría a ser una sistemática filogenética, también así lo denomina, establece ya el ingreso de caracteres para poder afinar, en todo caso, esa, de alguna forma, esa división que va surgiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Este clado de los cordados, ¿no? De los cordados, en la cual pues podemos ver algunas, ¿no? En la cual podemos ver estos principales grupos que se van formando a través de caracteres que van surgiendo, ¿no? Que van encontrando, en todo caso, como habíamos hablado, cráneo, ¿no? Y que podemos decir que todas estas especies desarrollan ese carácter, ¿no? Y por el otro lado, este carácter, perdón, este grupo, ¿no? De los protocordados no tendrían ese desarrollo de ese carácter, ¿no? Entonces, podemos seguir avanzando y contribuyendo en un carácter o encontrando un carácter como el desarrollo de mandíbulas, ¿no? Y columna vertebral, que ya este grupo de lampreyas no tiene el desarrollo de esas funciones, ¿no? De esos caracteres, pero sí ya este otro grupo, ¿no? Como los peces, en todo caso, ¿no? Cartilaginosos, pero que este otro carácter surge, ¿no? Como es la presencia de pulmones, que ya no lo tendría, ¿no? Y así podemos seguir avanzando para otras especies y para otros caracteres que van surgiendo, ¿no? En el tiempo y que van organizando así estos grupos, ¿no? Con esos caracteres que puedan ir surgiendo, ¿no? Ahora, en todo caso, algo que la sistemática filogenética propone, ¿no? Es que no necesariamente este grupo estos organismos que se encuentran, digamos, en un sistema más basal, ¿no? Serían organismos menos desarrollados, ¿no? Sino que simplemente no eh, no perpetuaron, en todo caso, no perpetuaron ese carácter, no mantuvieron ese carácter, ¿no? Pero que hoy en día siguen existiendo, ¿no? En todo caso, no propone esto que sean, digamos, especies muy antiguas o en todo caso, pues, especies que no tengan una función relevante, ¿no? Eh, pero que sí, en todo caso, pues permanecen en el tiempo, ¿no? Se mantienen en el tiempo, ¿no? Simplemente que pues no adquieren ese carácter, ¿no? Bien, entonces uno de los fundadores, de los que han contribuido en esta escuela, ¿no? De la sistemática vista desde un punto cladístico, ¿no? Fue Will Henning, ¿no? Entomólogo alemán, que en 1966 publica este libro, ¿no? Sistemática filogenética, eh, que contribuye en esta forma de ver, ¿no? Estos organismos, ¿no? Entonces él es, digamos, el que introduce, ¿no? Con diversos artículos y con esta propuesta de este libro, en la cual pues organiza ya estos seres, ¿no? Estos seres vivos. Entonces, la cladística, ¿no? Es una herramienta biológica usada para determinar las relaciones evolutivas entre los organismos basándose en los caracteres relativamente derivados, ¿no? Apomorfías, en todo caso, que se van a denominar. Y vamos a ver en todo caso
el punto extremo de esas apomorfías, ¿no? Un carácter derivado es aquel que se ha originado a partir de un carácter primitivo, ¿no? Actualmente es el método filogenético más aceptado para estudiar las relaciones evolutivas entre los organismos. Entonces, esta escuela cladística, ¿no? Es la forma actual de poder entender el avance evolutivo de las especies, ¿no? Para definir en todo caso mejor, el cladismo propone la construcción de grupos sistemáticos a través de reconocimientos de características que van a ser exclusivas, ¿no? De especies y derivadas para un grupo de organismos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de caracteres es fundamental en la escuela cladística, ¿no? Es algo que relevante para este pensamiento o esta representación de los organismos, esa observación del carácter para que se defina el avance, ¿no? De nuevas especies que van adquiriendo caracteres, ¿no? Y que van dejando en todo caso algunos otros que van separándose, ¿no? Que organismos que van separándose de pues organismos que van sumando esos caracteres, ¿no? Como el caso aquí, ¿no? Solamente para reforzar, por ejemplo, esta especie, las aves, ¿no? Las aves tendrían todos estos caracteres ganados, ¿no? Es decir, cráneo, mandíbula, columna vertebral, pulmones, ¿no? En todo caso, aquí habría pues algunas otras diferencias, ¿no? Desarrollo de huevo en cáscara, ¿no? Todos estos desarrollos que en todo caso también habría otra diferenciación más, pero en esto ya se ramifica de algo más general, ¿no? Esto vamos a verlo más adelante. Bien, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Presencia de estos caracteres que van generando esa diversificación. Por ejemplo, pues en esta propuesta de revisar las embriofitas, ¿no? Teniendo en cuenta un grupo externo. Algo que siempre utiliza la escuela cladística es es la utilización de un grupo externo, ¿no? Un grupo externo que define que este grupo, en todo caso, ¿no? Se encuentra separado de este otro grupo, ¿no? Debido a que no gana estos caracteres, ¿no? Y de esa forma puede ir contribuyendo, sumándose caracteres para poder estudiar, ¿no? Eh, entonces, se van generando, en este caso de la escuela cladística, estos grupos que se separan en ramas a medida que aparece un carácter o también llamado un evento, ¿no? Por ejemplo, pues con respecto a todo este grupo de las embriofitas, ¿no? Las algas verdes, que viene a ser el grupo externo, que siempre utiliza la clasificación cladística, ¿no? Las briofitas habían ganado gametangios, ¿no? Y también el desarrollo de embrión, ¿no? Si seguimos avanzando, estas briofitas se separan, ¿no? Se separan, ya que consigue haber la aparición de un evento como son el desarrollo de los tejidos conductores, ¿no? De ceiba, que ya por en todo caso, este grupo mayor, también denominado plantas vasculares, que vienen a ser las triaclofitas, ¿no? Entonces, en este grupo van a aparecer ya eh, estas peptidofitas, ¿no? O otros grupos más desarrollados, por ejemplo, las que pueden generar semillas, ¿no? Como son las espermatofitas, ¿no? Y de esta puede separarse un grupo que no protegen sus semillas, que son las gimnospermas,
y las que sí protegen las semillas a través del desarrollo de flores y posteriormente de frutos que vienen a ser las angiospermas, ¿no? En todo caso, hoy en día encontramos todos estos grupos en la naturaleza, ¿no? Y simplemente que se están detallando o tomando en cuenta todos estos caracteres para poderlos estudiar de esta forma, ¿no? Bien, entonces en la escuela cladística van a surgir, ¿no? Eh, algunos eventos importantes para este entendimiento del avance de estas especies, ¿no? De la aparición de estas especies. Eventos llamados como anagénesis y cladogénesis, ¿no? ¿Qué vendría a ser el proceso de anagénesis? El proceso de anagénesis se entiende como un carácter que surge o modifica, ¿no? Una población a lo largo del tiempo, ¿no? Siendo responsable por las novedades evolutivas. Ocurre en un solo linaje, por lo que bajo las presiones de la selección direccional, una especie acumula gradualmente cambios hasta que finalmente es tan diferente este último linaje, ¿no? Esta última especie de su predecesor que puedan ser considerados como una especie nueva, ¿no? Entonces, este proceso de anagénesis va a ser, digamos, eh, una condición que se genera a través del tiempo y que de esa forma va a surgir una nueva especie, ¿no? Eh, que ya no tiene rasgos de su especie original, ¿no? Por otro lado, la cladogénesis es un proceso responsable por la ruptura de la cohesión inicial en una población, generando dos o más poblaciones, ¿no? Estas poblaciones que surgen también son denominadas como especies derivadas y estas especies, eh, nuevas especies en todo caso, ¿no? Que aparecen ya no tienen la función de poder aparearse, ¿no? Con una especie original, ¿no? Generan nueva información genética de tal forma que ya no pueden entre ellas, entre un predecesor, intercambiar información, ¿no? Eh, por lo que estas especies tienden a aislarse. El hecho de que también este proceso ocurra en la naturaleza puede surgirse también por la aparición de una barrera geográfica, ¿no? Una barrera que en todo caso impida que estas dos especies eh, se mantengan de alguna, o digamos que se hayan mantenido unidas y que no haya surgido nuevas especies. Pero el hecho de que aparezca una barrera, por ejemplo, pues una cordillera, ¿no? Puede generar una drástica separación de tal forma, ¿no? Que surjan nuevas especies debido a esa presencia, a esa aparición de esa barrera física, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de anagénesis, ¿no? Anagénesis que puede ocurrir en una línea de tiempo direccional que van a ir sumándose, ¿no? Influencia o la influencia del factor externo y que va a derivar en la aparición de una nueva especie que no tiene nada que ver, como les decía, ¿no? Con la especie que le dio origen, ¿no? Nace otra especie. En todo caso, la cladogénesis no viene a ser una aparición, puede ser de una barrera geográfica, y que a través de esta aparición de esta barrera, ¿no? Genera una especie derivada, ¿no? Una especie derivada que ya no tendría, en todo caso, pues, forma de poderse aparear, de intercambiar información genética
con esta especie, ¿no? Que viene a ser una especie original, ¿no? En el caso de esta dibujo, del dibujo B, ¿no? De cladogénesis. Si nosotros queremos tenerlo en el, entonces podemos verlo de esta forma, ¿no? Es un proceso que inicia, ¿no? Puede entender como un proceso que inicia en el tiempo cero, ¿no? Y a través del tiempo va a generar una especie nueva, ¿no? Bien, y en el proceso de cladogénesis habíamos visto entonces dos especies totalmente distintas, ¿no? Eh, y que estas van a surgir en todo caso por este proceso de cladogénesis. En todo caso, con este ejemplo, ¿no? Nosotros podemos explicar lo que posteriormente vamos a verlo más complejo, ¿no? Como el clado de las embriofitas que estábamos viendo, ¿no? El poder entender cada clado, ¿no? Cómo esto se organiza, o cuáles las partes, en todo caso, que tendría, ¿no? Un clado, ¿no? Entonces el clado tiene la organización de tener una raíz, ¿no? Un nodo que se denomina, ¿no? El cruce de estas, la bifurcación en todo caso, para dar origen a estas dos especies que se denominan también en el clado, ¿no? Puntos terminales, eh, tiene una rama, ¿no? Y este proceso en todo caso que surge debido a un efecto de cladogénesis, ¿no? Entonces vamos a verlo como un aspecto ancestral, ¿no? Algunos otros que van a ir posicionándose más, de una forma más inicial, ¿no? Con respecto a este punto terminal, ¿no? Que sería, digamos, el que viene a sumar diferentes caracteres, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nuestro ejemplo, ¿no? De los osos, ¿no? En la cual podemos ver esta diversidad de grupos de osos, en la cual podemos ver a un oso panda, ¿no? Eh, Algunos otros que se han quedado, digamos, diversificados, ¿no? Con respecto a una presencia de cladogénesis, ¿no? Y como también otros, en todo caso, pues, eh, otros grupos que van apareciendo. Algo que en todo caso resalta también es esta presencia de los osos, del oso polar y del oso, en todo caso, el oso marrón, ¿no? Que justamente indican, ¿no? Que este grupo aislado adquirió nuevas características como la grasa para abrigarse en tiempo de nieve, ¿no? Y una capa, en todo caso un pelaje blanco para camuflarse, ¿no? Evolucionando lentamente hasta convertirse en el oso polar, ¿no? Aquí voy a corregir la escrita, ¿no? En todo caso, este surgimiento de esta diversificación de oso polar a este otro tipo de oso, ¿no? Presencia de una separación geográfica, una barrera física que indica, ¿no? Esa diversificación, ¿no? Nosotros también podemos retroceder un poco más en el tiempo, ¿no? Y podemos ver a este grupo de los osos, ¿no? Eh, Tomando en cuenta el tiempo, ¿no? El avance, en todo caso, que surgieron en millones de años, ¿no?
y tomando en cuenta este estudio de los osos, ¿no? Con respecto a otros grupos que se mantienen, que surgieron en todo caso en el tiempo y que se mantienen hoy en día, ¿no? Este grupo de las Prosionidae, ¿no? Que tendrían en todo caso como un ancestro común o como una raíz, ¿no? Tener un ancestro carnívoro, ¿no? Tener esa característica, ese carácter de una función carnívora, ¿no? Para poder generar todos estos nuevos grupos, ¿no? Entonces, los clados eh, tienen, es igual o parecido, ¿no? Digamos a un árbol, ¿no? También, digamos que utiliza esa idea. Va a tener, vamos a encontrar entonces en los clados raíz, rama, ¿no? Va a tener una raíz, unas ramas, un nudo, ¿no? Podemos denominar a este grupo, por ejemplo, un clado, ¿no? Un clado, un grupo que tiene, digamos, van a tener características comunes, ¿no? De repente aquí aparece el surgimiento de mandíbula, como habíamos dicho, ¿no? Y sería pues todo este grupo que tiene ese carácter, ¿no? Que sería de alguna forma un clado que tenga esa característica de poseer mandíbula, ¿no? O en todo caso, un clado relacionado a la presencia del desarrollo de semillas, ¿no? Entonces sería esto un clado, ¿no? Un grupo. Y también podemos, en todo caso, reconocer que en la naturaleza se van a formar, ¿no? Algunos grupos que tengan características comunes, ¿no? En todo caso, a esto lo podemos denominar como grupos hermanos, ¿no? Grupos hermanos. Ya que la naturaleza es tan compleja, ¿no? Y va a haber, digamos, características que van a permanecer o en todo caso van a ser semejantes, ¿no? Con funciones parecidas, podemos también denominarlo a ese surgimiento, esa aparición, grupos hermanos, ¿no? Entonces, aparece este término de grupos hermanos para definir, ¿no? A determinadas especies que posean características comunes. Los puntos, en todo caso, que tendrían estos grandes grupos, estos grupos que posean, van a ser denominados puntos terminales, ¿no? Terminales o taxón terminal, ¿no? Taxón terminal. Entonces, los grupos de los seres vivos componen los terminales en los cladogramas. Las ramas son las líneas de los cladogramas, ¿no? El nudo es el punto de partida de las ramificaciones. Representa el ancestral común hipotético para todos los grupos arriba de él, ¿no? Los grupos arriba de cada nudo sería monofilético. Cada nudo simboliza un evento cladogenético, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? El nudo que representa la bifurcación ocurre debido a un efecto cladogenético que va a separar, a tener un grupo, en todo caso, que sea diferente, ¿no? Al otro que se diversificó, como el caso de nuestro ejemplo del oso, ¿no? Del oso polar con respecto al oso marrón, ¿no? Que debido a una separación geográfica va a hacer de que este oso pueda desarrollar un pelaje blanco, ¿no? En la cual pues tienda a camuflarse en el hábitat donde él se desarrolló, donde él comenzó a evolucionar, ¿no? Ya que era temperaturas muy bajas, ¿no? Y el desarrollo de un pelaje blanco pues ayuda mucho en ese camuflaje, ¿no?
para su supervivencia, ¿no? Entonces, también el desarrollo de grasa corporal también hace de que, pues, pueda subsistir, ¿no? En este ambiente tan agreste, ¿no? Entonces, la aparición de cladogénesis me genera nuevas especies, ¿no? Y este otro término monofilético, en todo caso, pues vamos a verlo también, esta idea más desarrollada cuando nosotros queremos organizar, ¿no? De repente, pues un grupo de plantas que tengan una característica común y vamos a tener que de acuerdo a estas características presentes, organizarlas como monofiléticas, ¿no? Y como les decía, ¿no? Como la naturaleza en todo caso es muy compleja, ¿no? Esta presencia de cladogénesis es un proceso que se va a ir repitiendo para poder organizar esto, ¿no? En clados, ¿no? Y entonces la cladogénesis genera pues esa diversificación, ¿no? De las especies. Entonces, ese proceso de cladogénesis puede ocurrir repetidas veces, ¿no? Repetidas veces para poder eh, entender, ¿no? Estas agrupaciones que se van generando. Entonces, eh, este evento de cladogénesis encierra lo que vendría a ser un grupo, ¿no? Que posee determinados caracteres, ¿no? Bien, ustedes cuando en todo caso revisen un libro de sistemática, ¿no? Ya que esto es un curso de biología general y lo que intentamos o lo que yo intento en todo caso plasmar en esta explicación es que ustedes eh, puedan interpretar lo que quiere decir esta organización, ¿no? Algunos libros van a ver que representan de esta forma, ¿no? Un evento, una organización de especies, ¿no? O en todo caso, habrá algunos libros que también lo representen de esta otra, ¿no? Una forma inclinada o triangular, ¿no? Y otra forma rectangular, ¿no? Pero ambos me están indicando lo mismo, ¿no? Nosotros, en todo caso, en nuestro ejemplo era invertido, ¿no? Era para acá, ¿no? En todo caso, una especie que va adquiriendo más caracteres, ¿no? Que tiene todos los caracteres que se van sumando a lo largo de la evolución, ¿no? Sería, digamos, este grupo de acá, ¿no? El grupo D, ¿no? Y aquí, en todo caso, pues sería Euteria, ¿no? Este grupo de acá, que es un grupo que va sumándose todos los caracteres, ¿no? Y que se encuentra más separado, en todo caso, de este otro, ¿no? De la monotremata, ¿no? De este grupo. Entonces aquí también podemos ver lo mismo, ¿no? Euteria más separado de esta monotremata, ¿no? Esta forma de organización es una representación, si bien es cierto, compleja, ¿no? Aquí estamos solamente considerando tres grupos, ¿no? Cuando ustedes de repente en sus cursos de forestales, ¿no? Cuando abran, digamos, el espectro para poder entender sistemática eh, de plantas, ¿no? Van a ver pues eh, un mundo grande con respecto a la organización de las plantas angiospermas, ¿no? Y van a ver de estos clados bastante diminutos, ¿no? Entonces, esta es una representación bastante, digamos, primaria, ¿no? Pero siempre, en todo caso, lo que tienen que ustedes ver para poder entender eh, el avance evolutivo, ¿no? Es de que
siempre las líneas que van a estar, digamos, de forma paralela, ¿no? O más próximas, perdón, más próximas, ¿no? Son las que van a compartir, digamos, caracteres más comunes, ¿no? No van a ser lo mismo, ¿no? Por algo están separadas, pero van a tener caracteres más cercanos, ¿no? A los que tendría este otro grupo, ¿no? Este otro grupo va a tener caracteres sumamente distintos. De repente, pues solamente comparte, ¿no? Este grupo monotrema, de repente solamente comparte un carácter o dos caracteres, ¿no? Pero estos otros comparten, ¿no? De todos los caracteres que puedan sumar cada grupo, ¿no? Pueden tener eh, 4 o 5 caracteres que compartan, ¿no? Entonces, de esa forma, teniendo 4 caracteres que compartan, estos van a estar más juntos que comparación de este otro que solamente tiene un carácter, ¿no? Entonces, por eso está más alejado. Entonces, cuando ustedes hagan una diversificación o un espectro de plantas, ¿no? Un cladograma de plantas, entiéndase de que los grupos que están más próximos son los que tienen, pues, caracteres más comunes que los que están más separados, ¿no? Es lógico entender así, ¿no? Pero en todo caso, resulta a veces difícil y complicado, ¿no? Verlo o entenderlo de esa forma, ¿no? Porque existen muchas más, es más complejo, ¿no? Porque se suma en todo caso, pues también una estadística en esto, ¿no? Una distancia, que en todo caso no es objetivo del curso de Biología General darle esa información, sino que es entender, ¿no? La lectura, digamos, básica de un cladograma, ¿no? Entonces, esta representación y esta otra representación me indican lo mismo, ¿no? Confieren la misma información, pero lo que ustedes, yo creo que más van a ver, van a ser este tipo de información, ¿no? O ese tipo de representación, ¿no? Bien, entonces es importante definir que en cada cladograma, para cada carácter, ¿no? Se destaca siempre una condición ancestral o primitiva y una condición derivada, ¿no? Eh, Estas condiciones que surgieron a partir de una condición primitiva, ¿no? En la filogenética, las novedades evolutivas, ¿no? Son los que van a hacer, las que van a permitir el surgimiento de nuevas especies, ¿no? Novedades evolutivas, también podemos llamarlos esos caracteres, ¿no? Eh, Van a ser estudiados, como les decía, por muchos métodos que van a ser, en todo caso, eh, algo complejos de poder ser estudiados, ¿no? Porque se suman caracteres que puedan ser repetidos en un avance o en un grupo, digamos, más distante que otros, ¿no? Entonces, se hace de alguna forma eh, compleja y que en todo caso para cada aparición o surgimiento de esos caracteres repetidos van a tener determinados nombres, ¿no? Entonces aquí simplemente algunas novedades evolutivas que aparecen, ¿no? En las plantas, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Presencia de pétalos blancos, tallo herbáceo, hojas en tricoma, frutos secos, semilla lisa, ¿no? Esta información que en todo caso es relevante y aparece, ¿no? Aparece eh, en los grupos que en todo caso tendrían, ¿no? Aparición más adelante. Aparece en todo caso un efecto de cladogénesis, ¿no? Donde van a surgir eventos como la aparición de pétalos rojos, ¿no? Y hojas con tricomas,
¿no? La influencia, como les decía, de el factor externo hace muchas veces el surgimiento de esta aparición de eventos, ¿no? Pétalos rojos, hojas con tricomas, probablemente pues estamos pensando en una planta que surge en un ambiente que necesita una defensa mecánica, ¿no? Entonces, la presencia de tricomas, estos tricomas tienen componentes pues que van a ser bastante ásperos de una forma, y no solamente ásperos, sino que dentro van a tener metabolitos que van a ser ofensivos para la, la, eh, la especie que está atacando, ¿no? Entonces, digamos que alguna larva, ¿no? Vaya a atacar, algún nematodo va a atacar a esa planta, entonces la planta comienza a desarrollar, ¿no? Tricomas, y en esos tricomas pueden haber pues sustancias volátiles, componentes secundarios que van a generar una defensa química también, ¿no? Entonces es un mundo bastante interesante de estudiar, ¿no? Esas apariciones, ¿no? Y por otro lado, en todo caso, ¿no? Un tallo leñoso es una novedad evolutiva también para este grupo, ¿no? Y avances, en todo caso, como una novedad evolutiva, la presencia de semilla rugosa, ¿no? Y por acá, la aparición de frutos carnosos, ¿no? Frutos carnosos para este grupo que tiene un tallo leñoso, ¿no? Entonces, vamos viendo que existen una infinidad de novedades evolutivas, ¿no? De caracteres que van a ser consideradas, como les decía, por taxonomistas, ¿no? Y obviamente también es un análisis genético, ¿no? Para poder separar esos grupos, ¿no? Se estudia mucho el carácter de ADN mitocondrial también para poder generar estas divisiones, ¿no? Pero esto, de alguna forma, en todo caso, no nos está revelando lo que nosotros podemos ver, ¿no? Fruto carnoso, semillas rugosas, ¿no? Que nos están indicando diversificación para nuevas especies, ¿no? Esto es realmente bastante interesante, ¿no? De repente, como les decía, no sé si aquí habrá alumnos que están perteneciendo, ¿no? A la carrera de forestales o de biología, ¿no? El poder conocer esta información que va a ser muy relevante en todo caso cuando ustedes tengan sus experiencias en campo, ¿no? El poder identificar, digamos, desarrollar esa observación para poder identificar estas especies, ¿no? Y cómo ver el tamaño de estas, ¿no? Unas con otras, es muy relevante, es bastante enriquecedor el poder conocer todo este mundo, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Y en sus siguientes, en todo caso, pues visitas en campos, y si algunos aún no han tenido o están teniendo, siempre es bueno observar, ¿no? Observar estas características, ¿no? En nuestro mundo cotidiano también, y poder, en todo caso, conseguir identificar, ¿no? Estas características, estas novedades, en todo caso, resulta ser, pues, em, puntos la cual nosotros vamos a ir completando para poder generar diversificación, ¿no? Como les decía. Los taxónomos, en todo caso, tienen pues eh, esa habilidad de poder desarrollar grandes matrices, ¿no? Llamando de estas pues matrices que incluyan estos caracteres que permiten, ¿no? Poder
separar especies, separar determinados grupos, ¿no? Determinados grupos. Y es así que surge, pues, diferentes géneros, diferentes, eh, pues, secciones, diferentes clados, ¿no? Una diversidad, en todo caso, con respecto a plantas, ¿no? Bien, y solamente en todo caso para informar, ¿no? Solamente para que ustedes conozcan lo complejo que podría ser. Entonces, en esta aparición de los clados, perdón, de las novedades, ¿no? Novedades o caracteres, ¿no? Son, digamos, estas características, ¿no? Que van a ir surgiendo, como les decía, ¿no? En el tiempo para la diversificación de diversos grupos, ¿no? Entonces, estos son novedades, en todo caso, evolutivas, ¿no? Que van surgiendo y que van haciendo que se separen en diferentes grupos, ¿no? Entonces, aquí vemos aparición de estomas, ¿no? Eh, capacidad de distinguir metionina, ¿no? Eh, presencia de gametofitos axiales, ¿no? De esporofitos, y estamos avanzando en lo que vendría a ser, ¿no? Plantas ya que desarrollen, en todo caso, ¿no? Presencia de tejidos vasculares, ¿no? Algo más avanzado que vendría a ser la presencia de lignina, ¿no? De lignina, que en todo caso, pues, está muy desarrollado en muchas especies vasculares, en muchos árboles, ¿no? Es bastante interesante el estudio de la lignina, ¿no? A través del tiempo. Bien, entonces estos son caracteres bastante complejos, ¿no? De ser entendido, pero en todo caso quería yo mostrarle para que eh, no limiten en todo caso a unas determinadas funciones, sino que se tenga conocimiento de que hay una serie de caracteres que nos ayudan a el entendimiento y separación de los grupos, ¿no? Bien, entonces, como les decía, eh, hay términos bastante complejos para poder entender, ¿no? Esta diversificación. Eh, hay una presencia de un carácter que pueda existir en la actualidad, ¿no? Y que este carácter ha sido, en todo caso, pues un carácter que existía también anteriormente, ¿no? Entonces, este carácter a esta forma de presencia se va a llamar pleisomorfía, ¿no? Pleisiomorfía, que es una condición primitiva, ¿no? Y si nosotros podemos ver aquí en esta figura, nos ayuda muchísimo, porque aquí vemos que esta, en todo caso, este grupo, ¿no? Este taxón va a presentar el mismo carácter que tenía un organismo ancestral, ¿no? Un grupo ancestral a él. Existe, en todo caso, para otra denominación de presencia de carácter, ¿no? Este nombre llamado apomorfía, ¿no? Apomorfía que en todo caso representa las especies derivadas, ¿no? Es una condición derivada. También sería, ¿no? Esta novedad evolutiva que hace, pues, de que aparezcan, ¿no? Nuevos grupos, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta imagen, ¿no? De apomorfía que nos indica, pues, que esta sería una novedad evolutiva, ¿no? Presencia de novedad evolutiva. Solamente para que ustedes tengan información, ¿no? Pero nos quedamos en todo caso con esto, ¿no? Pero les había mencionado que el estudio de esas apariciones es más complejo de lo que se explica. Existen términos como autapomorfía, sinapomorfía, homoplasía, ¿no?
Vamos a ver aquí en todo caso, la autapomorfía indica que es un carácter derivado que está exclusivamente presente en un solo taxón terminal de un clado dado, ¿no? Para esta información. La sinapomorfía es cuando surge una novedad evolutiva, apomorfía, ¿no? O un cambio de estado de carácter y se mantiene a lo largo de la evolución de un determinado clado, ¿no? Estamos hablando de este grupo, este clado. Y la homoplasía, que también existe en la naturaleza, se trata de una semejanza en la forma o en la